Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado es el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, que cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Jesús se encontraba en la ciudad de Jerusalén y había dado la vista a un ciego. Y esto había provocado una serie de interrogatorios, sea para el ciego que había recuperado la vista, que para sus padres, los cuales dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él, para evitar que los excomulgara. Jesús se encontró después con el ciego, que había sido ya expulsado de la sinagoga, y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que crea? Jesús le respondió: lo estás viendo. Y él dijo: creo. El ciego conocía la voz de Jesús. En ese momento Jesús expresó un juicio diciendo: yo he venido para que se pongan las cosas en orden, para un juicio, para que los que ven quedan ciegos y los que están ciegos vean. Y entonces un fariseo dice: entonces nosotros estamos ciegos. Si estuvieran ciegos no quedarían en pecado, pero como dicen que ven, permanecen en su pecado. Y enseguida Jesús comenzó a hablar acerca de el pastor, el redil, las ovejas, el ladrón y el salteador, para mostrar la relación que hay entre el pastor con sus ovejas, que entran al redil ya caída la tarde, en la oscuridad, y salen muy temprano entre la oscuridad de la mañana, y su punto de referencia es, por una parte, la voz del pastor, que se expresa o en silbidos o en palabras, pronunciando los nombres de sus ovejas. Por eso cuando hay más pastores que están sacando sus ovejas, cada una se acerca a donde está su pastor, y cuando van en camino van escuchando además el golpeteo del bastón del pastor. En el camino entre la oscuridad en muchas ocasiones se encuentran ladrones aprovechando esa circunstancia, que pronuncian nombres comunes de ovejas para ver si logran distraer una y robársela en medio de la oscuridad. Pero Jesús dice: a los extraños las ovejas no los van a seguir, sino que van a huir de ellas. Después les habla de que Él es la puerta y que es necesario entrar a través de Él para obtener la salvación, así como la puerta del redil garantiza la seguridad de las ovejas, que entren y dentro estén seguras y tengan agua que beber y tengan pasto que comer en caso de necesidad. Porque Él se distingue de los ladrones que vienen solamente a robar, a matar y a destruir. La diferencia entre el pastor verdadero es que el pastor viene a darle la vida en abundancia a las ovejas,
mientras que el falso pastor, o mejor dicho, el ladrón, viene a matarlas, a robarlas, a destruir. Esta es la diferencia. La abundancia de vida en todo caso sería para el ladrón que viene a robar. Y enseguida Jesús comienza estas palabras que hoy hemos escuchado. Se presenta como el buen pastor, y un buen pastor, el auténtico, está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. En caso de peligro, él enfrenta cualquier riesgo. Está dispuesto a defender a sus ovejas de cualquier peligro. En cambio, el que se alquila por un salario para cuidar las ovejas, que no es el auténtico pastor, como las ovejas no suyas, no le preocupan. Cuando un asalariado ve que el lobo se acerca, prefiere dejarlas abandonadas y huye salvando su propia vida. Y entonces el lobo viene, mata, destruye y roba ovejas del rebaño. Y además de eso, en esta acometida, en este asalto al rebaño, cuando hace presa de alguna de las ovejas, o de más de una, porque intenta con muchas, dispersa el rebaño. En cambio, Jesús hace todo lo contrario. A él sí le importan las ovejas. Al asalariado no le importan, a él le interesa solamente su vida. Jesús nos dice por qué tiene interés por sus ovejas y está dispuesto a dar su vida, porque él es el pastor auténtico, y lo que lo identifica como buen pastor es el trato y el conocimiento familiar, íntimo, comunitario, de vivencia que tiene con sus ovejas. Se conocen mutuamente el pastor y su rebaño. Él sabe cuáles son sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Tenemos el ejemplo de este hombre que estaba ciego, que estaba en la oscuridad, que solo había escuchado la voz, y que ahora que escucha la voz de Jesús interrogándole si cree en el Hijo del Hombre, aquel reconoce la voz y por primera vez contempla el rostro de Jesús y dice: creo. Lo reconoce como el pastor que lo ha guiado a obtener la vida en abundancia cuando él estaba limitado por su ceguera. Así Jesús dice que él, como buen pastor, conoce a sus ovejas y además está dispuesto a entregar su vida en favor de sus ovejas, en lugar de sus ovejas, para salvar la vida de sus ovejas. Y describe una situación de otras ovejas. Hay otras ovejas que no pertenecen al redil que Jesús tiene, y tiene también que hacerle de pastor para ellas. Las tiene que atraer, las tiene que guiar, y va a hacer lo mismo que con sus ovejas. Ellas lo van a tener que identificar conociendo su voz, y él las va a integrar al único rebaño que él tiene. Va a ser un solo rebaño y un solo pastor. Se van a complementar con las ovejas que ya tiene. Y dice él que por eso es que su padre lo ama, porque es obediente, porque va a cumplir la voluntad del Padre. Una de las señales de que cumple la voluntad del Padre es que va a buscar esas ovejas para reunirlas con su rebaño, pero además va a dar su vida por ellas. Se va a comportar como el verdadero pastor, como el buen pastor. Va a entregar su vida porque él quiere, no se la van a quitar. Él la va a entregar defendiendo su rebaño en beneficio de sus ovejas. Y esto es una razón por la que el Padre lo ama. Nadie le va a quitar la vida. Él la va a entregar voluntariamente para salvar a sus ovejas. Pero nos dice que esa vida que va a entregar, así como tiene poder para entregarla, tiene el poder para volver a recobrar. Y si va a poner su vida, a exponerla, a darla por sus ovejas, es porque él obedece a su Padre. Esta es la voluntad del Padre, y él está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre de reunir en un rebaño todas las ovejas, pero también entregar su vida por todas las ovejas, porque él es obediente, su Padre lo ama, y esto va a provocar que los judíos se pongan a discutir y lo llamen endemoniado por haber dicho todo esto. Así Jesús nos muestra cómo se distingue el verdadero pastor del pastor que vive de un salario y que no se interesa por las ovejas. Que
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.